Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Miguel Ángel Gómez Fretes, soy politólogo y hoy vamos a estar iniciando la primera cápsula de Sin Miedo a la Política. Son, como ya dije en el video introductorio, son 12 videos donde vamos a estar abordando distintos temas con relación a la política para dejar de tenerle miedo. Por eso el título, Sin Miedo a la Política. La primera cápsula va a estar enfocada principalmente en qué es la política. Y para ello vamos a seguir una estructura. Básicamente tenemos que definir bien comprensión general de la política. Citaremos algunos autores clásicos. Las cápsulas no pretenden ser un espacio 100% académico, pero sí para generación de debates. Por ello vamos a tocar temas, vamos a citar algunos autores, pero no por ello vamos a ir profundizando ni autores ni en obras en particular. Clásicos, modernos, contemporáneos. Y una vez que hagamos esto, vamos a darnos cuenta de lo que no es la política en sí, de los mitos sobre la política que existen actualmente, lo que sí es la política para redondear. No vamos a extendernos mucho, no espero que sea un video muy extenso. Realmente tocaremos puntos, conceptos básicos de qué es la política. En esta primera cápsula de Sin Miedo a la Política, hablaremos de qué es la política. La política es toda acción que realiza el ser humano. Dicho esto, debemos entender que este concepto viene de Aristóteles, el primer gran autor referente que hace mención a la política, que acuñó el término el ser humano es un animal político. Principalmente lo que quiso transmitir con esta idea es decir, la capacidad que tiene el ser humano sobre las demás especies de vincularse con los demás a partir de ciertos intereses. Bueno, es la política principalmente la búsqueda de imposición del interés de uno o más hombres sobre otro o más hombres. Básicamente no. Cuando hablamos de política estrictamente estamos hablando de relacionamiento. Es por ello que tenemos que partir de 3 libros. Cuando yo hablo de política no hago alusión con relación a la política que se transmite en este libro en particular. Si sale muy bien acá. Es un libro que mucha gente cuando habla sobre política quiere hacer alusión. Yo no voy en ningún momento a hacer alusión porque considero a este autor en particular, Nicolás de Maquiavelo, como una persona muy trastornada con relación a su cosmovisión política. Tampoco haré, porque tenga la misma correlación a Robert Greene, pero tampoco citaré el libro 48 leyes del poder, porque para mí la política no es necesariamente la búsqueda del poder. Aquí algunos autores o algunos politólogos tenemos discrepancias. Algunos dicen que la política o la acción política es la búsqueda necesariamente del poder o del control o de dominación. Dos conceptos muy interesantes, dominación, control. Tampoco hago, este video va a estar profundizando esos conceptos. Por más que hay vasta bibliografía con relación a eso, no haré alusión a eso más porque más adelante en una cápsula sobre campañas electorales hablaré sobre eso. Y ya les adelantaba que iba a hacer mención a un libro, que es este libro, un libro clásico, ahí sí sale bien, cómo ganar elecciones, escrito por Quinto Tulio Cicerón, a su hermano Marcos Tulio Cicerón, cuando se candidató para cónsul de Roma. Una vez dicho esto, tengo que también delimitar cuáles son los autores de referencia que yo tengo y que son contemporáneos y que tuve el placer de conocer personalmente. Uno es Manuel Alcántara, y estaré parafraseando partes de su libro con relación a el libro en particular que parafrasearé es El oficio del político o oficio de político de Manuel Alcántara Sáenz. Tuve el placer de conocerlo en Salamanca en un seminario de política comparada latinoamericana. Y otro que lamentablemente no tuve el placer de conocer es Giovanni Sartori. Y tomo dos libros de referencia de él. Tomo uno de Teoría de la Democracia y el siguiente sería Videopolítica de Giovanni Sartori, que es más bien un compilado de ensayos escritos por este muy gran politólogo. Más adelante también hablaré de Arena o de otros autores contemporáneos clásicos modernos que hay que citar cuando hablamos de política. Pero dicho esto, y ya he citado a algunos autores y he expuesto algunos libros, me gustaría decir que en realidad la política, como ya le dije al comienzo, es relación. Es una relación que algunos dicen es de poder, otros de dominación. Básicamente los politólogos saben, entienden y ven el proceso evolutivo de la política. Entendemos que la política es la búsqueda del bien común. No es la búsqueda del poder, no es la búsqueda de la dominación, mucho menos es búsqueda del control, sino es del desarrollo del bien común. Y para ello hago referencia a un autor nacional, o sea, a un libro que se llama Firmeza y Decisión, Fe y Política en la Perspectiva de los excluidos de la sociedad. La política no es la búsqueda de la perpetuación en el poder, ni mucho menos la búsqueda de escalar en las estructuras del Estado.
En todo caso, eso es teoría del Estado o en todo caso eso es teoría de la democracia. Y por consiguiente, para lo que sería una ciencia política más avanzada, tendríamos que estar hablando ya en este punto en particular de estudios de poder o estudios de estructuras del Estado o teoría del Estado o teoría de la democracia. Si en algún momento hablaremos sobre la democracia, haremos alusión a dos obras célebres de un autor argentino llamado Guillermo O'Donnell, con el que tuve la oportunidad de intercambiar unos correos cuando aún estaba con vida. Uno de sus libros sería Disonancias, Críticas Democráticas a la Democracia, y el otro es Democracia, Agencia y Estado, Teoría con Intención Comparativa. Pero no me quiero extender mucho, ya está siendo un poquito extensiva esta introducción o este despliegue de lo que no es política. Y bueno, una vez que ya entendemos que la política es la búsqueda del desarrollo del bien común entre todos y que la política es relacionamiento, debemos superar ciertos mitos de que no es la política. La política no es imposición de acciones, pero ¿por qué? Y esto se explica muy sencillamente. Como bien dijo Aristóteles, el ser humano es un animal político. Tenemos que entender que en todos los aspectos de la vida el ser humano ejerce la política o ejerce un relacionamiento de búsqueda de bien común o de bienestar, una búsqueda de bienestar. La política es la búsqueda del bienestar. Y esto puede pasar en relaciones interpersonales, ya sea de pareja, ya sea familiares, entre padres e hijos, hermanos. Puede estar vinculado a una relación política, puede ser comprendida también como la relación entre compañeros de trabajo. Evidentemente es la relación existente entre miembros de un mismo movimiento político, de un mismo partido político. Es por ello que siempre, o por lo general, los autores o los políticos hacen alusión a palabras como unidad, concordia, encuentro, etc. Porque en sí la política se trata de eso. Muchas veces en este ejercicio de la política, de lo que sí es política, que es búsqueda del bien común o del desarrollo colectivo, comunitario, hay ciertos aspectos muy vinculados a la cosmovisión del príncipe. ¿Y por qué yo dije al comienzo que la cosmovisión de Nicolás Maquiavelo es una cosmovisión retorcida? Porque supongamos que en términos políticos hablemos que las relaciones deben ser de sometimiento y de control. Eso en una relación de pareja sería una relación tóxica. Eso en una relación familiar sería una familia disfuncional. Y eso en una relación de la sociedad terminaría con alguna de las partes presas. Es por ello que control, dominación y por sobre todo sometimiento son términos que la política en su naturaleza más tensa no está bien visto o simplemente no es política. La política sí es el consenso. Y acá, en Sin Miedo a la Política, queremos que entienda eso. Vos que estás viendo particularmente esta parte del video, que entiendas que en la política no hay conspiraciones. Existen conspiraciones como una acción, una praxis de política que hablaremos sobre eso. Pero no siempre las conspiraciones, o no siempre las alianzas, o no siempre las concordias o las unidades tienen que estar vinculadas con intereses mezquinos, con intereses de dominación o con intereses que busquen de alguna manera perjudicar a las distintas partes que forman parte de esa relación. Me dirán, los que ven esto en América Latina, ¿cómo se podría entender eso? Y bueno, ya pondré dos casos de los que ven a la política de la edición del Príncipe y dos casos de cómo realmente ven la política otros autores latinoamericanos. En este punto quiero profundizar y separar las dos cosmovisiones. Aquellos que ven a la política como la búsqueda de dominación, imposición o sometimiento, y aquellos que ven la política como un espacio de relacionamiento, de búsqueda de consenso, bienestar y desarrollo. Y voy a poner dos ejemplos tanto de derecha y de izquierda. No estoy tan jugado con el tema de la ideología. Yo creo en la praxis política y de hecho que se van a dar cuenta de toda la medida que vayamos avanzando con las cápsulas. Voy a poner el caso del actual presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele. Algunos dirán, llegó a la presidencia de su país de una manera democrática, sí. Pero constantemente a lo largo de su gestión hemos visto que ha tenido comportamientos que han buscado anular o someter o destruir cualquier tipo de visión que vaya en contra de él. Entonces yo le pongo en el grupo de personas que buscan el sometimiento, que ven la política como el sometimiento, a partir ya sea de políticas populistas, a partir de un marketing político retorcido o de un neoprincipado maquiavélico. Y lo pondría en el mismo grupo de sometimiento de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, hoy por hoy, y fíjense esto, hoy por hoy, si Nayib Bukele o Nicolás Maduro van a las urnas, evidentemente van a tener victorias aplastantes, porque están haciendo actitudes
acciones políticas de manual para sometimiento. Podrán decir, algunos tienen más éxito para el desarrollo de su país, otros menos. Eso ya es una cuestión a la que en esta cápsula en particular no vamos a entrar. En el otro grupo, de aquellos que sí buscan el consenso, de aquellos que sí buscan de alguna manera desarrollo, o que entienden la política como conversación y diálogo, tenemos por un caso al actual presidente de la Argentina, Alberto Fernández, quien llegó a ser mi profesor posgrado de especialización en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Se puede cuestionar, esto es meramente tiene como objeto ilustrativo, se le puede cuestionar varias cuestiones políticas, se le puede cuestionar algunos resultados, pero siempre ha demostrado una apertura y un diálogo. Una visión que tanto Bukele y Nicolás Maduro no demuestran, sino más bien establecen un relacionamiento incluso excesivo de fuerza. Alberto Fernández podríamos poner en la línea de izquierda, a Bukele le podríamos poner en la línea de derecha y Nicolás Maduro evidentemente de izquierda, y el cuarto caso en particular, el presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, que evidentemente es de derecha. ¿Cuáles son los puntos acá en particular que tienen en común Nicolás Maduro y Nayib Bukele? Buscan el sometimiento y la destrucción de sus rivales políticos, y que puede tener en común un presidente de izquierda y un presidente de derecha como el de Argentina y el de Paraguay, acá en Sudamérica, que ambos buscan el consenso, relacionamiento positivo, la conversación. Puedo tener mi crítica también con relación al gobierno de Mario Abdo Benito, de hecho tengo varias críticas con relación a las políticas públicas sanitarias de ambos gobiernos, tanto de Alberto Fernández como de Mario Abdo Benítez, pero no es eso lo que vamos a profundizar en esta cápsula, sino básicamente cuál es la mayor señal política. En el caso de Nicolás Maduro y de Bukele, en su gabinete ministerial no va a haber absolutamente ningún miembro del gabinete que no sea de su partido político, de su movimiento político, o que no esté sometido a lo que él dice como una verdad absoluta. En cambio, en el caso de Alberto Fernández y en el caso de Mario Abdo Benítez, sí vemos que el ministro de mayor relevancia o de mayor peso que tiene el gobierno nacional paraguayo es el Ministerio del Interior, es el que refrenda los decretos presidenciales. Y no, Mario Abdo Benítez es del Partido Colorado, de la Asociación Nacional Republicana. Su padre fue secretario privado del general Alfredo Stroessner, que estuvo en el Paraguay como presidente por 35 años bajo un régimen autoritario burocrático. Término de la ciencia política y que acuñó del autor Guillermo O'Donnell. Ministro del Interior, como ya les mencioné, es el que rubrica los decretos presidenciales, habla pestes del Partido Colorado, partido del presidente de la República actual. En la lógica de la praxis política, o al menos de la lógica del príncipe, esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo vas a poner a alguien que ni siquiera, alguien que cada 5 años o cada 3 años en elecciones agarra literalmente, mancilla el nombre y el prestigio del partido? Porque tiene una división política de consenso, que seguramente la izquierda acá en el Paraguay en particular no va a tener consideración a la hora de las elecciones. El mismo caso de Alberto Fernández, que tiene varios secretarios de Estado de su gabinete que no son de su partido político, e incluso que recibe a gente que lo ataca constantemente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay figuras en esta polarización de dominación y consenso, hay extremos. Yo no estoy diciendo que Nayib Bukele es extremadamente maquiavélico, Nicolás Maduro es extremadamente maquiavélico, y tampoco estoy diciendo que Alberto Fernández y Mario Abdo Benítez son extremadamente demócratas y extremadamente abiertos al consenso y al desarrollo político. Lo que sí digo es que al existir cierta polarización va a haber también una reacción natural. Y para volver sin miedo a la política, debemos entender esto, y cuando uno empieza a comprender y ver la política, tratar de considerar esto. Y básicamente estas cápsulas lo que buscan es que tengamos algunos conceptos claros y veamos cuáles son actitudes. Miren, esto va mucho hacia la búsqueda de un control, sometimiento, un autoritarismo totalitario. Esto un poco más democrático, más abierto. El primer indicador que desarrollamos entonces el día de hoy es el indicador de la apertura. Un gobierno es de mayor o menor apertura siempre y cuando tenga relacionamiento sin cohesión. En el caso de Bukele, él se va al Congreso con militares. ¿Qué mayor ejemplo de lo que no se debe hacer en política? Usurpar el espacio de un poder del Estado por medio de las fuerzas militares. Y si Bukele me estás viendo mal, eso que hiciste está muy mal. No se debe visitar ninguna entidad o ninguna institución de otro poder con uniformados armados. Es horrible que América Latina esté volviendo a eso. Dicho esto, entendamos que la política es el relacionamiento sano
Y esto va para todo. Y como básicamente hemos hablado de Aristóteles como pilar de esta cápsula, entendamos, cualquier relación que no esté basada en el consenso, el diálogo o la confianza es una relación tóxica. Esto, que es basura, sometimiento, habla sobre crímenes, wow, que te hacen leer El Príncipe en la Universidad Católica de Asunción, Paraguay. Te hacen leer El Príncipe. No sé quién materia o qué profesor es quien nos hizo leer esto, pero de política muy poco, o al menos está muy distorsionado. Cualquier persona que busque someterte, cualquier persona, ya sea político, pareja, padre, que busque de alguna manera controlarte de manera excesiva, tiene un serio problema y debe ser consultado con algún profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, y esto va para aquellos que quieran practicar en política o no. Si estás en un movimiento político donde opinar distinto está mal visto y te hacen callar o te marginan por eso, ese no es el espacio donde debes estar. Si estás en una relación donde no puedes decidir dónde ir a ver una película, estás fuera en una relación en la que no deberías estar. Y si tus padres te hostigan y de alguna manera no entienden que ya tienes más de 18 o 20 años y que debes salir de la casa para madurar, también es tu decisión personal, al menos que vivas en Cuba o Venezuela, donde ya se fueron todos y lamentablemente ya eso no es democracia. Pero aquellos que sí vivimos en un país democrático, les animo a que acompañen esta cápsula, denle like, suscríbanse al canal, compartan con sus amigos. Esto fue Sin Miedo a la Política, capítulo 1, que es la política. En el siguiente capítulo vamos a hablar de por qué se tiene miedo a la política, y que está muy vinculado a lo que acabamos de desarrollar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, pregunta o les gustaría que profundice más sobre un tema o un autor en particular, como ya les dije, en estas primeras 2 cápsulas voy a ir solamente citando, mostrando algunas cosas, pero seguramente en otras cápsulas ya cuando terminemos Sin Miedo a la Política voy a estar profundizando esto. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo, y esto ha sido la primera cápsula, que es la política, de Sin Miedo a la Política. Muchas gracias, que tengan un buen inicio de semana, un buen fin de semana o un feliz año nuevo cuando sea que estén viendo este video. Saludos y un gran abrazo. Chao, chao.